Saludos Squad, Mystery in the House. Y hoy vamos a tener un video comparativo de Lilo and Stitch, la versión animada del 2002 versus la versión live action remake del 2025. Quiero darle las gracias a Mili67 en TikTok, que un poco me puso esa idea en la mente, y entonces voy a estar trabajando lo que ella me dijo dentro del video, porque yo sé que esto podría ser un video mucho más largo, pero dentro de lo que les voy a estar compartiendo son los puntos que a mi entender son los que podemos destacar, pero aún así, si ustedes entienden que hay otras cosas que me faltarán en el video, por favor menciónenlas en los comentarios. Para comenzar, quiero que tengan muy claro que el remake de Lilo and Stitch costó 100 millones. Eso es un número bien importante, porque hoy en día estas películas que tienen muchos efectos especiales rápidos se pueden montar en 200 millones y terminan siendo estas películas demasiado de costosas. En algunas ocasiones se les hace muy difícil recuperar el dinero. El primer punto a discutir es sobre Gantu. Yo sé que en la reseña de Lilo and Stitch les mencioné mucho a Gantu, y es porque este fue un personaje que dentro de la película animada es sumamente importante. Es un personaje que es el villano principal de la película. En la película original, la trama a quien envían primero es a Jumba a la Tierra a capturar a Stitch. Así que por gran parte de la película, Jumba es el villano de la película animada. Sin embargo, cuando él tiene un cambio de parecer al estar interactuando con Lilo y Stitch en la Tierra, se da cuenta que él puede ser una buena persona. Así que luego, ¿quién completa su misión? Gantu. Y yo sé, Gantu en la película animada es uno de los personajes que a muchos de nosotros nos gustó. Y por ejemplo, en mi caso, que vi la serie animada, me encantaba cada vez que Gantu estaba. Pero también puedo comprender el punto de vista que nos da el director de la película, Dean Fleischer Camp, que él básicamente nos deja saber, bueno, Gantu era un personaje que podía utilizar para la trama, pero se me hizo un poco difícil acomodarlo dentro de lo que quería contar. Y siento que aquí el director un poco hizo un what if. ¿Qué hubiese pasado si John Bat de momento no se hubiese convertido en un muchacho bueno, por decirlo así? Y entonces él dijo, pues tomando todo eso en consideración, Gantu no hace falta dentro de la película. Aunque quizás yo no puedo estar de acuerdo con que eliminaran a Gantu de la película, sí creo que esto permite que quizás en una segunda entrega de Lilo and Stitch, el remake live action, pueda haber a Gantu quizás con su propia misión como el villano de la segunda entrega, y que se le dé más personalidad, se desarrolle más el personaje. La película animada recaudó cerca de 272 millones de dólares en el 2002. Y si vamos más hacia adelante, en el 2025, el remake ya ha sobrepasado los 300 millones. Y esto es un dato bien curioso, porque el auge por esta película remake de Lilo and Stitch literalmente recaudó en un par de días, básicamente en un fin de semana, lo que se tardó la película animada en recaudar en todo el tiempo que estuvo en las salas de cine en el 2002. Ok, nuestro segundo punto es Cobra Bubbles, un personaje que en la película animada es bien temible, es un personaje bien fuerte, pero también hay un poco de incongruencia si vamos a analizar un poco más allá el personaje de lo que vemos. En la película animada siempre se nos dice que él es un trabajador social. Y bueno, yo he conocido muchos trabajadores sociales, ninguno de ellos lo he visto realmente engabanado y con gafas en un lugar tropical. Eso ya ahí levanta bandera roja, por lo menos en el caso de la película animada. Y entonces, justo al final de la película animada, se nos revela que él también, al parecer, tenía conexiones con la CIA, en otras palabras, haciéndolo un agente federal. Y tenemos un pequeño intercambio entre él y The Grand Council Woman. Y esto es bien importante, porque al final de la película es que entendemos, ok, él conocía, en este caso, The Grand Council Woman. En la película live action, básicamente sí, Cobra Bubbles sigue siendo agente federal. La diferencia es que ahora el componente del ser un trabajador social se lo delegan a otro personaje, en este caso Mrs. Krakoa. Dato curioso, Mrs. Krakoa es interpretado por Tia Carrere,
que ella fue la voz original de Nani en la película animada en inglés. Así que ahí tenemos ya una separación de lo que viene siendo las funciones de Cobra Bubbles de la película animada con la versión live action. También en la versión live action, Cobra Bubbles tiene ese breve intercambio de palabras al final con The Grand Council Woman. Como todavía la película está en cine, no puedo mostrarles clip, pero básicamente ya lo que le dice es Roswell 1973. Y Roswell, para aquellos que conozcan un poco de lo que viene siendo o sean fanáticos de los aliens, es un lugar donde se ha visto alegadamente mucha actividad de aliens. Si hasta aquí no has visto la película del 2025, mi recomendación es vela y luego regresa porque de aquí en adelante tengo que hablar con lujo de detalles. Punto 3. En la película animada, al final de la película es donde vemos que The Grand Council Woman se va a llevar a Stitch de la Tierra y es porque ella quiere que él cumpla por sus crímenes. ¿Qué sucede? Al principio de la película, cuando Lilo se encuentra con Stitch, ella lo adopta. Y eso sigue siendo lo mismo en la película del 2025. La diferencia es que al principio de la película animada vemos que hay todo un proceso para adoptar a Stitch. No tan solo van a una perrera, sino que también Nani tiene que firmar un papel que dice que esa es propiedad de la familia de Lilo. Y eso al final en la película animada viene a ser como el tema importante porque cuando The Grand Council Woman se quiere llevar a Stitch, hay como un pequeño momento donde se dice, bueno, pero si hubiera alguna razón para la cual nosotros no pudiésemos llevarnos a Stitch, pues tiene que haber algún tipo de evidencia. Y entonces vemos que Lilo le muestra que ella tiene los papeles de adopción de Stitch. Y luego de la Grand Council Woman ver este papel, dice, ok, Stitch va a ser exiliado para cumplir por sus crímenes y toda la cuestión en el planeta Tierra con Lilo y Nani. Y eso fue como que el momento brutal de la película porque de momento pues vemos que la familia se va a mantener unida. ¿Qué pasa? En la versión live action no hay como tal esa escena de el papel al principio, por ende, al final lo que sucede es que básicamente The Grand Council Woman ve que lo que ha sucedido con Stitch es muy problemático y ella decide, bueno, como tú has causado tanto daño en el espacio, entendemos que tú podrías vivir exiliado en el planeta Tierra con estas dos personas, con Lily y Nani. De ahí brincamos a un cuarto y último punto que me parece bien interesante. Ha sido un punto que ha traído mucha, vamos a decir, puntos de vista diferentes. En la película animada tenemos el concepto de Ohana. Y en la película se nos repite varias veces en la película animada que Ohana significa familia y que la familia no se deja atrás ni se abandona. Y con esto quiero resaltar que es bien importante que la película del 2025 hace mucho énfasis en la cultura hawaiana. Esto es bien importante porque en la cultura hawaiana la palabra ohana sí significa familia, pero no se limita a la familia de sangre, sino es como que estas personas con las que tú compartes suficiente tiempo como para uno decir, esto es mi familia. Por ejemplo, con alguna persona del vecindario que no es familia, no es tu familia de sangre, pero tú compartes bastante tiempo como para considerarlo parte de tu familia. Así que ese concepto en esta película del 2025 lo vemos expandido. Sí, en la película animada está súper chulo el concepto de Ohana, pero es un poco como, vamos a decir, limitado. Y ok, en la película animada a mí me encanta la animación, me encanta la historia, pero si uno la piensa un poco, hay como que falla y hay detalles que no se realmente no se exponen más allá de superficialmente porque una película que dura hora y 28 minutos, en aquel momento quizás cuando se realizó la película se estaba pensando en problemas que están sucediendo en aquel momento. Entonces la película del 2025 toma ese asunto de Ohana y lo expande. ¿Por qué? Durante la película vamos viendo como Mrs. Kekoa, que es la trabajadora social,
ella visita a Nani más frecuente de lo que lo hacía Cobra Bubbles y ella tiende a ser más empática con Nani de lo que lo era Cobra Bubbles. Eso es bien importante porque Mrs. Kekoa, dentro de todo, ella no solamente está velando por el bien de Lilo, que es algo que sucede en la película animada, ella también está velando por el bien de Nani, que es quien en ese momento está tomando cuidado de Lilo, y ella puede entender la situación de Nani y de Lilo, de cómo ellas ambas perdieron a sus padres, y de momento Nani está puesta en una posición donde ella tiene que hacerse cargo de su hermana de 6 años y poder tener su vida, pero también sostener a su hermana. Y aquí es donde la película del 2025 me pareció que hizo un buen trabajo, y es que incluye al personaje de Tutu, y cuando digo incluye es porque en la película animada sí tenemos ese personaje, pero es más bien como un personaje que está en la película y lo vemos, pero no tenemos una conexión emocional con el personaje porque simplemente lo vemos en 2 o 3 escenas, comparte con Nani, con Lilo, pero no es nada más allá de lo que vemos en la del 2025, donde en muchas ocasiones cuando Nani va a buscar trabajo, ella deja a Lilo con Tutu. Y me pareció sumamente interesante cómo lo trabajaron en esta película el concepto de Ohana, porque en el remake una de las cosas que se enfatiza también en el clímax un poco de la película es que tú le dices, sí, yo sé que Ohana significa familia, nunca se deja atrás ni se abandona, pero eso también tiene que ver contigo, o sea, con self-care, con cuidar de ti misma. O sea, se lo está diciendo Tutu a Nani. Y lo que le quiere decir con eso es, está bien que tú le quieras dar una buena vida a Lilo, pero tú no tienes que dejar de vivir tu vida. En este caso, en el remake, un punto clave es que Nani está tratando de cuidar de Lilo, pero ella también tuvo que dejar de estudiar para mantener a Lilo. Así que dentro de la película se ve obligada Nani a darle a su hermana al Estado, pero de la forma que lo hacen es que se lo dan a Tutu, que Tutu de por sí en la película, en el remake, comparte en muchas ocasiones más tiempo con Lilo que la misma Nani, porque Nani está buscando trabajo. Y algo que aunque no está claramente explícito en la película del 2025, sí se puede entender, es que aunque tanto la versión del 2002 del 2025 se llevan a cabo en Hawái, los Hawái que nos presentan son completamente distintos. En la versión del 2002 animada se nos da un final feliz donde Nani se queda con Lilo, Jumba, Piccoli y Stitch todos viven juntos. Ahora de momento Cobra Bubbles es como la persona intercesora entre Grand Council Woman y el Estado y la familia de Stitch y todo eso. Pero en el remake lo que sucede es que Mrs. Kekoa un poco le dice también a Nani, ve a estudiar, o sea, no evites tu vida, o sea, no dediques toda tu vida al hilo, porque tú también tienes que seguir adelante, porque en la economía del Hawái que nos presentan en el remake, Nani con un solo trabajo no podía sostener al hilo ni sostenerse ella misma. Así que eso un poco la nueva película obliga a Nani a también pensar en sí misma. No es la cuestión, y esto también puede hacer referencia a Encanto, donde el personaje de Luisa vemos que ella también tiene la dificultad de querer manejar todas las presiones de la familia y la carga familiar, pero ella tiene que aprender a soltar eso y saber hasta dónde llegar. Y en esta película también vemos como es, es un momento donde Nani tiene que también pensar en sí misma. No es que se está olvidando del hilo, porque también al final vemos una escena donde ella regresa brevemente para compartir con Lilo. El final de la película para mí se siente que es un poco hablando a lo que está pasando hoy en día, donde hay familias que quizás se les hace difícil, específicamente en Hawái, debido a alto costo de vivienda, de poder mantener una familia como quisieran. Tienen que ceder al Estado ese pariente o parientes para poder sobrevivir, porque el alto costo de vida no les permite cumplir como ellos quisieran con el significado de Ohana. Me gustaría saber en los comentarios qué detalles ustedes entienden que dejé por fuera, que debí de haber comentado sobre ellos. Quiero saber tu opinión. ¿Viste la película animada y viste el remake? ¿Qué te pareció? Déjame saber todo eso en los comentarios. Así que muchas gracias como siempre, mi gente.
Agradecido con el apoyo. Recuerden darle like, comenta, comparte este video, suscríbete al canal, dale a la campanita y nos veremos en otro video de Movie Squad. ¡Wow!